estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Germán de Agosto, él es economista, además ganador del Premio Hidalgo en la categoría Divulgación Académica 2024. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Este es por su último libro, Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico. Ya vamos a estar hablando obviamente de este libro, que lo que busca es de alguna forma esclarecer diferentes corrientes dentro de lo que es la economía, habla también un poco de lo que es filosofía política, encontrar como ese equilibrio tan difícil de encontrar entre el desarrollo económico y la justicia social. Pero antes, me parece que estaría buenísimo charlar por qué vos te fuiste a los números, por qué la economía, porque además sos docente de primer año de la facultad y sé que, bueno, ahí tenés el primer contacto con los chiquilines, muchos, de repente, yo qué sé, las crisis económicas o determinados mojones que hemos tenido a lo largo de los años es lo que hace que sea como el motor para estudiar economía. ¿En tu caso qué fue? Bueno, en mi caso fue un accidente, en realidad, fue de carambola, o sea, fue de no saber qué iba a hacer. En realidad yo en aquel momento, con 15, 16 años, jugaba al fútbol, jugaba en Wander y tenía como esa idea de que eso era lo que iba a hacer. Pero en un momento, viste, que la música irrumpe en la vida de uno y pasa de hacer algo que no ocupa ningún tipo de espacio a hacer algo que tiene un rol predominante. Y era muy difícil compatibilizar la demanda del liceo y la demanda del deporte con la demanda de otro tipo de inquietud. No, y además sabes que los futbolistas, que todos los uruguayos quieren ser futbolistas, los que les va bien es una porción muy pequeña. Era la ¿no? combinación de todo eso y ahí tenía la presión. Pero pará, ¿llegaste a jugar en alguna categoría, de algún cuadro grande? Yo jugué en Wander, hice las inferiores hasta cuarta. Bueno, bien. Sí, y bien. ahí fue cuando empecé, que descubrí la música y dije, mirá, fue en particular con la banda Nirvana, que me acuerdo que la había visto mirando la televisión en MTV, y dije, yo no quiero ser más jugador de fútbol, quiero dedicarme a la música. Me compré una guitarra, dejé el fútbol, todo, y descubrí rápidamente que tengo como una suerte de oído muerto, que sería como la antítesis de lo que tiene Charly García. Claro, claro. No sé si viste el capítulo de Friends, donde Joey quiere hablar francés, y le está explicando, y él Yo piensa que lo dice bien. Yo soy de esa misma raza, ¿sabes? Bueno, que es tipo zanahoria en el oído no hay forma. Yo pienso que las cosas salen bien, pero no salen bien. Entonces fue una frustración y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Porque ya no podía volver para atrás, este camino tampoco tenía perspectiva y entonces andaba como, me perdí de alguna manera, ¿no? Caí como en un bajón, que creo que es propio también de tener que tomar esas decisiones y buscando la identidad, ¿no? Buscando pertenecer, buscando ese tipo de pertenencia que uno necesita en esa etapa tan fermental, tan efervescente de la vida. Y bueno, y también con la presión de mi vieja de que, bueno, tal estudio era importante, pero estaba perdido, entonces lo que hice fue, entré a ingeniería por inercia, yo había hecho sexto de ingeniería, anduve un par de años, no me gustó, no me encontraba. Después dije, bueno, ¿qué puedo hacer sin tener que volver al liceo por el tema de las orientaciones? Y dije, bueno, facultad de economía, y ahí entré para contador, como entra la mayor parte de las personas que entran a esa institución, y tampoco me gustó, y ya era un tema de, bueno, ¿a dónde voy? Ya tenía 22 años, y en un momento dije, me cambio para economía, y ahí fue cuando hice el clic, o sea que me costó mucho, fue de carambola, fue de rebote, pero ahí fue cuando dije, esto es realmente algo apasionante. Pero además lo que encontraste fue una pasión, exactamente. Exacto, porque ¿no? eso lo combiné con la pasión docente, que hoy entiendo que es de donde surge todas estas iniciativas y todo este fuego, de alguna manera, que uno trata de... Totalmente, y además lo interesante de la economía es que repercute en el día a día, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que a veces parecen como complicadas, lejanas, abstractas, pero no, en realidad estamos hablando de cómo vamos a atravesar nuestro diario vivir, ¿no? La economía es fundamental. Un país se puede llegar a ver también como una empresa colaborativa. Bueno, está bien, una sociedad, de alguna manera, es una empresa colaborativa, es una asociación cooperativa que nos reporta más beneficios que cargos o que costos, y eso de alguna manera es lo que está también en el fondo o lo que subyace en parte a las cuestiones de filosofía política, que es de alguna manera creo que la belleza de la economía es que es una disciplina que al tomar de muchas otras disciplinas, tan disjuntas como lo que puede ser la matemática, como lo que puede ser la psicología, la historia, la sociología, te da un abanico de cosas que difícilmente no encuentres ahí un lugar donde satisfacer tus inquietudes intelectuales. Y en este caso en particular fue justamente las cuestiones más arraigadas a la filosofía, aunque naturalmente pasás por toda la facultad y naturalmente con todos los temas que nos atraviesan día a día, pero cuando vos pensás en eso, una de las cosas que decías de cómo entendés al país es cómo entendemos a la sociedad, y parte de eso también supone hacer una suerte de contrato social, es decir, tratar de encontrar todos los ciudadanos que compartimos esta nación, este país, bueno, una forma de establecer determinados acuerdos en torno a cómo nos organizamos, qué lugar le damos al Estado, qué lugar le damos al mercado, qué entendemos por justicia, qué entendemos por libertad,
libertad, qué herramientas o qué mecanismos son los más adecuados para compatibilizar los 3.4 millones de visiones que tenemos los uruguayos sobre cosas tan trascendentales que aparte hoy en día están justamente sobre el tapete, bueno, porque bueno, naturalmente la figura de Milei puso sobre la mesa un conjunto de cosas que desafían la sabiduría convencional en torno a este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. La libertad, la justicia, que son conceptos como chicles, ¿viste? Porque es como que vos lo podés estirar y acortar a tu gusto y eso supone que cada persona le da una interpretación distinta. Totalmente, el tema es cómo se plasma después, ¿no? Por cada uno de los gobernantes. Elegiste a Milei para esta etapa, habías elegido a Trump también para el libro anterior, es decir, que lo que buscás es generar, a nivel marketinero, me imagino que hay una búsqueda allí de impacto y también de entendimiento, porque eso también me parece súper rico del libro, que lo que buscas es entender el porqué, ¿no? ¿Cuáles son esos argumentos sólidos que hace que una persona piense de determinada manera? Exacto, por más que sea diametralmente distinta a la manera, que creo que es un poco lo que estamos como perdiendo, me parece, ¿no? Que en Uruguay, pero como un reflejo retardado de lo que está pasando en el mundo, que es esa falta de entendimiento, esa polarización, ¿no? Esa forma más radical de sentarnos a discutir y decir, mira, vos pensás esto de tal manera o tal de esta de otra, bueno, yo pienso esta de forma distinta. Capaz que en el medio de esa cosa podemos encontrar un común acuerdo y eso es particularmente relevante para estas cuestiones. Por eso cuando vos decías la asociación cooperativa, bueno, una de las cosas que es relevante entender es cómo distribuimos oportunidades, ingresos y riqueza y cómo también distribuimos las cargas que supone, de alguna manera, por ejemplo, el pago de impuestos o el hecho de respetar determinadas normas. Totalmente. Porque la libertad no puede ser absoluta, porque la libertad para los leones no es la libertad para los corderos. Entonces, tal cual, por eso el título. Vos sabés que yo a veces hago un cuestionario con algunos entrevistados y una de las preguntas que le hago es si considerás que existe el libre albedrío o ya está todo digitado. Y un parte es un poco así, ¿no? Porque depende de dónde naciste, las oportunidades que puedes llegar a tener y quién es que se encarga de equiparar un poco esta situación, ¿no? Quién es que se encarga de que, bueno, sea lo más justo posible para todos. Entonces ahí comienzan todos estos conceptos de libertad, ¿no? Que es muy difícil, porque ¿qué es la libertad, ¿no? En una sociedad en donde hay determinadas convenciones que tenemos que cumplir, donde lo que es libertad para vos, para mí no lo es porque ni siquiera tengo la oportunidad de acceder a eso, ¿no? Exactamente, yo creo que en definitiva es un concepto que está documentado más de 200 acepciones, ¿no? A lo largo de la historia. Y eso supone justamente la dificultad de entender que capaz que cuando yo digo libertad no estoy diciendo lo mismo que vos decís vos cuando libertad. Y cuando Milei dice diga libertad carajo, ¿qué tipo de libertad? Claro. Y hay una... Porque además él es raro porque él es libertario a nivel económico, pero es muy conservador. Bueno, eso también es una contradicción, me parece. Creo que él es, y aparte él es un dogmático, que es antiliberal, porque justamente el liberalismo asume que todos somos distintos y que necesitamos un espacio para florecer y para desarrollarnos en función de los intereses, las demandas, las cosas que nos inquietan. Es como que toma lo que le conviene o lo Entonces, en su discurso, sí. Pero claro, ese concepto de libertad que él exalta es una libertad que podría definir como negativa. No porque tenga una connotación mala, sino porque es como está definido en ese ejercicio de intentar sintetizar todas esas acepciones que tiene la libertad. Hay un filósofo que está en el libro, el letón, que se llama Isaiah Berlin, que dijo, bueno, en un discurso muy famoso del siglo pasado, vamos a asumir que hay una libertad positiva, que es la libertad para, y una libertad que es la negativa, que es la libertad de. La libertad negativa es la libertad de la interferencia, de que no venga el Estado y me diga, mirá, tenés que pagar impuestos, mirá, tenés que usar cinturón cuando vas en el auto, mirá, tenés que ahorrar para la jubilación. ¿Sí? Entonces, cada vez que hace eso el Estado, está violentándome en mi libertad negativa. ¿Sí? Pero después hay una libertad que es la libertad positiva, que es la libertad para. ¿Para qué? Y para el autodominio, para poder ejercer un mínimo de control sobre mi destino más allá de las contingencias de la vida que yo tuve. Como por ejemplo, donde nací. La primera contingencia que tenemos en la vida es justamente el lugar de nacimiento. No es algo que elegimos, no es algo que depende del mérito o el esfuerzo que hagamos. Entonces, ¿cómo compatibilizás esas dos libertades? Bueno, que eso es el gran desafío de todas las naciones. Exacto. O de la humanidad, me animaría a decir. Exacto. Y en el extremo, es la búsqueda de esas dos libertades ha llevado a las utopías más sangrientas, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, ¿cómo nos sentamos a discutir sobre ese tipo de cuestiones tan relevantes que no tienen una solución? Porque si no, no estaríamos hablando de filósofos que murieron hace 200, 300 años. Totalmente. Entonces, eso quiere decir que no tenemos una solución tecnológica, matemática, algo que digamos, bueno, está para Uruguay, dadas sus condiciones, esta es la mejor distribución entre el Estado y el mercado. ¿Sí? Eso no lo hay. Entonces, tenemos que dialogar y sentarnos a decir, bueno, dado que estamos en esta empresa cooperativa, ¿cómo repartimos los beneficios y las cargas? ¿Qué impuestos, qué tantos impuestos, qué libertad, qué normas, qué tipo de cosas te pueda
coartar, qué tipo de cosas no. Y a mí lo que me preocupa es justamente cómo se está dando esa discusión en el mundo, ¿no? Esto que también las redes sociales no ayudan y van polarizando. Entonces son cuestiones tan complejas porque determinan justamente el contrato social, las normas Claro. por las que vivimos, pero viste que la conversación está cada vez más lejana, ¿no? Ya es como a veces se termina siendo Sí. un duelo de hinchadas donde el otro no escucha a las razones. Entonces, parte del ejercicio que tiene el libro es tratar de poner y decir, bueno, yo voy a tratar de entender, en este caso puntual, con la excusa de Milei, todos los distintos pensadores que se han aproximado a lo largo de estos últimos siglos a estos conceptos: justicia, libertad, sociedad. Sí, es bien interesante porque tú hablabas de la escucha y también pienso que se debería sumar la humildad, ¿no? Como para en algún momento cambiar de opinión sobre Exacto. algo, porque en realidad si yo escucho con respeto pero estoy parada quieta sin realmente intentar entender, es como, Exacto, creo que el acto de mayor generosidad, decía Paul Auster, es justamente bueno, estar dispuesto a cambiar de opinión. Y en claro. este caso es, bueno, discutamos a las mejores luces de unos y los otros, y si cambiamos de opinión, mejor. Y si no, he logrado Sí. encontrar argumentos que fortalezcan la mía, pero nadie va a salir perdiendo de un intercambio enriquecedor y receptivo, porque también partimos de la base que uno puede asumir, pero estaría que todos los fines y todas las cosas que los seres humanos entendemos que son deseables, humanas, nobles, buenas, armonizan solamente por el hecho de ser deseables, ¿no? Y que nunca hay una transacción, que nunca hay una pérdida. Pero ahí nos estaríamos engañando un poquito, porque bueno, yo estoy dispuesto a dar determinada cantidad de mi libertad, por ejemplo, para que haya más igualdad en la Sí. sociedad. Y estoy dispuesto a hacer eso, pero estoy perdiendo un poco de mi libertad. O estoy dispuesto a renunciar a determinado tipo de justicia por un poco de clemencia. Entonces todo el tiempo estamos intentando jerarquizar Encontrar ese valores que equilibrio. todos deseamos, porque asumimos que no hay personas malas que que le desean el mal a las personas. Entonces, si esas cosas o esos fines que todos entendemos que son deseables no necesariamente se implican unos con otros, asumimos que tiene que haber un margen de error y que tiene que haber justamente una puerta abierta a la posibilidad de que Claro. yo esté equivocado. Y entonces eso es lo que te abre, me parece, a esa receptividad Totalmente. que aparte se nutre de la pluralidad. Totalmente. El margen de error va a existir siempre, porque esto no es exacto, como Exacto, decías, porque o sea, son no hay cuestiones de que maneras, son claro, preferencias y la que... injusticia va a ocurrir, o sea, el tema es que sea lo menor posible, Claro, ¿no? entonces yo asumo que yo tengo la verdad y la única verdad y trato de imponerte la voz. Bueno, ahí ya incluso están chocando dos libertades, porque vos podés entender lo que implica vivir una vida buena de una determinada manera. Claro. Pero yo puedo tener otro entendimiento de lo que implica vivir una buena vida. Entonces, ¿cómo de alguna manera intercambiamos si no estamos abiertos a pensar que vos capaz que tenés puntos razonables, yo capaz que también, y en el medio nos podemos justamente encontrar en algún lugar? Porque, viste, que cada paso que nos aleja de la amabilidad nos aleja de la civilización. El otro día hablábamos con un entrevistado justamente de temas de educación y él decía que había participado, era Pablo Cayota, que él había participado de algunas mesas con diferentes integrantes bueno, de varios partidos y lo que buscaba justamente era encontrar esos puntos en común que a su entender eran muchos. Lo que pasa que desde lo discursivo no son tantos, Claro. pero si te pones a mirar de fondo, todos queremos prácticamente lo mismo, ¿no? Y fíjate exactamente en el caso de la educación, el rol que cumple la educación a la hora de hablar sobre la libertad. Por eso también hablamos de la Sí. libertad la Claro. libertad para el autodominio. Y vos tenés que tener herramientas que te permitan a vos gozar de las libertades. Y gozar de las libertades requiere un mínimo de soporte material. Porque ¿de qué le sirve un analfabeto la libertad de prensa? Es una Exacto. burla de su condición. Totalmente. Entonces, Y si no están cubiertas las necesidades básicas, no. y por más que el Estado no venga y te cobre impuestos o no te diga Sí. que no puedes manejar a 150 kilómetros por la ruta, para vos es una burla porque no estás viviendo en la indigencia. Ahora, vos decidiste al momento de hacer este libro involucrarte también, ¿no? Contarlo en primera persona, a modo casi de diario, ¿no? Y generando estas charlas, que es como un sueño, estas charlas imaginarias con, bueno, diferentes referentes de la economía y la filosofía política. ¿Cómo se fue dando y por qué decidiste ir por ese camino que también tiene un poco de ficción, ¿no? Que capaz que no es tan académica esa parte. Claro, y bueno, yo creo que lo hice como un ejercicio terapéutico. En realidad lo hice para mí porque tenía cosas que me estaban atravesando en este momento de la vida. Bueno, ustedes estaban hablando un poco de hoy, ¿no? Los momentos de puntos de inflexión. inflexión, las cosas que te van atravesando, las disquisiciones, las tribulaciones, en torno en particular, en mi caso, a cómo uso el tiempo, si trabajo mucho, si no trabajo mucho, porque cada vez que decís una cosa, implícitamente está diciendo otra cosa. Si yo estoy acá ahora, no estoy en otro lugar Sí, ahora. claro, cada decisión te hace tomar y dejar algo. Exacto, entonces de alguna manera, por ejemplo, la decisión de cuánto dedicamos al trabajo, es todo renuncia que vos haces en términos de amigos, familia,
vida, pareja, un montón de cosas. Y de alguna manera yo tengo un problema de autoexplotación, si se quiere, pero cuando me acuesto, esas cosas empiezan a girar y estaré viviendo bien la vida, o estaré dedicando tiempo a cosas que cuando sea viejo me voy a arrepentir y cuando sea viejo ya no voy a poder volver para atrás. Y teniendo la conciencia de que el tiempo es lo más valioso que Exacto, tenemos. es el recurso más escaso, por eso el costo de oportunidad es tremendo, porque es lo que vos no visualizás cuando decidís una cosa. Claro. ¿A quién le doy mi tiempo? Exacto. ¿A qué? La paternidad era otra cosa que me tiene en este momento de alguna sí o no, ¿viste? Con esas cuestiones. Entonces dije, bueno, había empezado también a ir a terapia el año pasado y eso me había dado como algunas herramientas. Dije, bueno, voy a involucrarme y si sale mal solamente dejo la parte conceptual. Pero me fui volcando y me fui sintiendo cómodo yo. Y eso es como tirar una botella al mar. No sabés si va a tener algún receptor o no. Pero lo paradójico fue que mucha gente le gustó más y me habla más de la parte personal del libro, porque comparte cosas similares, que de la parte conceptual. Claro, que yo porque acerca mucho más, claro. Y porque yo no lo sabía a priori, pero claro, generás ese contacto porque, bueno, de alguna manera yo fui transparente, incluso con mis costados luminosos, pero con mis costados menos luminosos. Entonces, de alguna manera, puse de mí en eso y creo que la gente se identifica también con eso y me llevó a esa sorpresa de encontrarme con que la gente se colgó más con esa parte y me dice, sí, yo también pasé por lo mismo. Nació narrador. Y ahí ¿Por qué y ahí es que voy agarrando aparte ese gusto o ese amor por otra derivada o otra ramificación del mismo amor. Porque hablamos de la vocación y el amor y la pasión y el enamoramiento por la docencia. Pero esto no es otra cosa que un vehículo adicional de la docencia, porque en definitiva, incluso como está escrito el libro, recogiendo esas inquietudes que me han traído estudiantes. Pero son canales distintos. Una herramienta también más de comunicación, que además, digo, vos sos un gran divulgador, no sos un comunicador. Hablar también un poco de los desafíos que estamos teniendo a nivel mundial y cómo esto puede llegar a impactar en la economía. La inteligencia artificial que ya está absolutamente instalada, cómo se va a modificar el mundo laboral a partir del avance y la incertidumbre, porque en realidad lo que tenemos adelante no sabemos qué puede llegar a pasar en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cómo se debe trabajar en una sociedad en ese aspecto también para que la economía mantenga su estabilidad y encontrar ese equilibrio en la justicia social? Bueno, eso es sumamente complejo porque ahí se conectan cuestiones más filosóficas. ¿Qué hacemos con el tiempo en un mundo donde la inteligencia artificial hace las cosas? O sea que por una parte tenemos como un tema porque el trabajo es, en su mejor luz, un lugar donde todos nos encontramos para dar nuestra contribución a esta sociedad y esperamos que la valoren nuestros conciudadanos. No solamente es un vehículo para obtener ingresos y sumarme a la sociedad de consumo. Pero vos acá tenés los dos problemas juntos. Sí, claro. El problema asociado a la remuneración. La productividad al 100%, el desarrollo económico de una nación. Exactamente, pero ¿no? La justicia tenemos social como de país, gente que queda rezagada. Exacto, como país necesitamos sumarnos a la ola, si se quiere, de la revolución tecnológica que está enmarcada en esta cuarta revolución industrial, pero sabemos que hay mucha gente que no está preparada, que no tiene las habilidades, las competencias que hoy se demandan. Y crecientemente somos cada vez más, porque justamente todo esto que ha pasado en los últimos meses, en particular el ChatGPT y todos estos otros modelos, ya te sacan de la lógica antigua de decir, bueno, sí, en su momento los trabajos que son más vulnerables son, por ejemplo, las cajas de supermercado, porque las veíamos y son ahora inteligentes. O los porteros, viste que ahora son tótem. Pero ahora con esto, ¿qué trabajo no es? Si yo no me apuraba con el libro... Totalmente, y hasta la educación, te digo, ¿no? Por eso, entonces eso tiene como esas dos cuestiones. Una cuestión más amenazante en el sentido de qué voy a hacer si me sustituyen, cómo voy a vivir. Y la otra es, ¿qué voy a hacer con mi tiempo si queda libre? Y ahí nos recostamos más en el trabajo como algo en el cual diríamos un propósito. Keynes, de alguna manera, entendía en un ensayo que hizo de las posibilidades económicas de nuestros nietos, que pensaba 100 años y decía, en algún momento la sociedad va a encontrar la forma tecnológica de no tener que trabajar más. Ahora, ahí vamos a enfrentarnos a nuestro verdadero desafío, que es el desafío que tenemos históricamente. Simplemente que históricamente siempre hemos luchado por la subsistencia. El tema es que ahora, ¿qué hacemos con ese tiempo? Entonces, justamente, lo que él aspiracionalmente era, bueno, nos dedicamos a lo que él llamaba la arena del corazón, la religión, o lo que a vos te pueda gustar. Pero eso ahí tiene como ese sentido de propósito. O lo mismo, ¿no? Muchas veces nos concentramos, y está bien, en las crisis de alguna manera distributivas, ¿no? O las injusticias distributivas. Algunos ganan muchísimo, otros ganan muy poquito, algunos tienen demasiado, otros tienen demasiado poco, pero también hay una injusticia contributiva, que tiene que ver con nuestra dualidad como personas. Como persona yo consumo cosas,
Sí. Pero también yo produzco cosas. Produzco un libro, produzco una columna, produzco una pulsera, Sí. produzco un servicio de consultoría económica, lo que quieras. Toda la cosa que hacemos es algo que producimos. Todos lo somos al mismo tiempo consumidores y productores. Pero muchas veces hay una tensión y lo que yo quiero como consumidor, por ejemplo, sentarme en el sillón, pedir por pedido ya una pizza, no hablarle a nadie, bajarla, que esté perfecta en condiciones. Y si no me llega en esas condiciones, me caliento y empiezo a putear o pongo una queja. Claro. Pero ahí me estoy olvidando que del otro lado de esa dinámica hay un productor, que es el delivery que está cumpliendo con su servicio de llevarme y a trilla toda la calle con esa caja gigante para que yo por 3 minutos de cómodo lo putee. Claro. Por eso, no, y a todo eso se suma el mercado y la oferta y la demanda. Exacto, entonces todo eso lo tamizás por el mercado y lo que tenés también es una crisis de reconocimiento, una crisis contributiva donde hay un porcentaje creciente de la población que siente que lo que tiene para aportar no es valorado, ya sea por el mercado, pero justamente porque el mercado te tamiza la valoración que hacemos de las personas. Mercado, claro. Entonces, esas personas no solamente enfrentan seguramente un problema asociado a la distribución del ingreso, sino también a la contribución, es decir, no se sienten valorados. Y eso es una herida profunda a la autoestima de una persona como ser gregario, como persona que quiere ser parte de algo, ¿no? El hecho de o estar desempleado en ese mundo de mayor tecnología. Ese dicho, el trabajo dignifica, creo que refleja todo. Kennedy lo decía de alguna manera, estar desempleado es ser como el hombre invisible, porque no tenés a qué contribuir, no te sentís parte de esta aventura colectiva y eso no solamente te merma por el lado económico, sino que también te lesiona por el lado de esa dignidad que uno busca como ser gregario que convive en sociedad, es decir, yo tengo algo para aportar que mis conciudadanos valoran. Entonces creo que todo eso se te mezcla cuando analizás la dimensión de la tecnología. Por eso la lógica del libro es tratar de traer de la tumba a estos filósofos y cuestionarlos desde el lugar más presente, tratando de ver cómo encararían estos nuevos desafíos que enfrenta el mundo, que son muchos. Vuelvo a decir, la tecnología es uno, el ambiente es otro, el orden económico, el descontento que hay con la globalización. Hay un montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo que tienen la potencialidad de alterar una época entera. La disputa hegemónica entre China y Estados Unidos. Hay un montón de cosas que son sumamente desafiantes y por eso la preocupación es, dado que todo esto es sumamente desafiante, y dado que estas cuestiones que estamos discutiendo son sumamente relevantes y no tienen una solución porque en el pasado no las ha habido, lo mínimo que podemos hacer es aproximarnos a esa discusión justamente tratando de buscar lo mejor del otro y encontrar un mínimo común denominador para entendernos y empujar todos para el mismo lado, porque si no justamente el riesgo es generar una fractura creciente. No hablemos de grieta porque todavía no. Esperemos que no, por favor. Esperemos que no. Pero cuando miras el mundo, miras la región, vos decís, bueno, no estamos tan lejos. Si no cambiamos la lógica en que discutimos, esa es una puerta que tenemos más cerca de lo que nos imaginamos. Bueno, Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico de Germán de Agosto. Lo pueden encontrar, lo están viendo ahí en pantalla, lo pueden encontrar en todas las librerías del país. Recordar que ganó el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría de divulgación académica. Y es una forma también de acercarse a estos temas que no tienen que ver únicamente con la economía, sino tienen que ver con la sociología, tienen que ver con la justicia social, con entender al mundo de una manera diferente. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.